Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra Gestión de Datos. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo la licencia Creative Commons. Bien, hoy vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje de consulta estructurado, SQL, y vamos a hablar un poco del origen y cómo llegamos a la condición actual, y vamos a ver sobre los tres sublenguajes que contiene. Bien, si bien en el material teórico que ofrece la cátedra van a encontrar un montón de información sobre las bases de datos y cómo surgieron y la necesidad a la vez que los beneficios que dieron, entre los más importantes es que las bases de datos básicamente surgen para resolver los problemas que traía la persistencia en archivos planos. Y uno de los principales problemas era el acceso y la información de cómo acceder, interpretar los datos y cómo guardarlos se encontraba en cada acceso de la aplicación. Aún en casos de desarrollos sumamente prolijos y organizados, donde el código para acceder se encontraba centralizado y reutilizado, entre distintas aplicaciones que accedían a los mismos datos, esto podía presentar alguna inconsistencia, alguna modificación en la estructura podía llevar a que un acceso guardara los datos en un formato diferente de otros, es decir, una aplicación modificar un archivo y grabar datos que otra interpretaba de forma distinta. Entonces esto llevaba a que el conjunto de datos terminaba corrupto y no siendo útil al motor de, digamos, de la aplicación que los interpretaba. Entonces, uno de los principales problemas que solucionaron las bases de datos fue el hecho de que esta estructura y las reglas, es decir, el modelo, qué atributos contenía, qué orden, de qué tipo, estaban todos centralizados dentro de la base de datos y no en cada aplicación. Y esto evitaba los problemas entre las múltiples aplicaciones. Y esto significaba que ya no había un problema de inconsistencia o que podía romper los datos. Sí podía suceder que la aplicación no pudiera accederlos correctamente, no los interpretara, pero ya el problema se reducía significativamente y al menos no iba a corromper los datos existentes. El inconveniente ahora es que, como se encontraba esto en un elemento externo que era la base de datos, se necesitaba de alguna manera interactuar con estos datos que ya se encontraban fuera de la propia aplicación. Para esto, la base de datos tenía un gestor, que es el que se encargaba de manejar digamos, los datos. El gestor de base de datos se encarga, entre muchas otras cosas, de gestionar los datos y los accesos. Y nosotros interactuamos con el gestor de base de datos directamente y el gestor es el que interactúa con los datos. ¿Sí? Hay una diferencia fundamental entre la base de datos y el gestor. La base de datos contiene los datos, mientras que el gestor, que es un programa que manipula la base de datos y es el que interactúa con el resto del mundo. La idea era restringir este acceso a que fuera uniforme y exclusivo a través del gestor, es decir, que no hubiera un acceso directo a los datos por fuera del gestor que permitiera corromperlos accidentalmente. Esto significaba que teníamos que encontrar una forma de interactuar con el gestor y decirle que nos diera los datos que necesitábamos. Bueno, en el surgimiento de las bases de datos hubo muchas alternativas y hubo muchas opciones e implementaciones de cómo hacerlo hasta que se pudo estandarizar. Y una de las corrientes que de hecho primero surgió fue el uso de álgebra relacional o digamos cálculo relacional para accederlo.
Sin embargo, lo que sucedía es que esto requería un nivel de comprensión, un nivel matemático, que no cualquier usuario cuenta con él. Y más en el momento en el que surgen las bases de datos y se empiezan a difundir y salen del ámbito académico, se vuelve difícil trabajar con el cálculo relacional y con el álgebra relacional para gente que no tenía la base matemática necesaria. Entonces, en ese momento, empiezan los distintos fabricantes de las bases de datos, distintos fabricantes de bases de datos comerciales, empezaron a implementar soluciones propias para acceder a los datos a través de lenguajes propios. Entre ellos, uno de los que mejor aceptación tenía era uno llamado SQL, que luego terminó de aceptarse y convertirse en SQL. Es un lenguaje bastante antiguo y debido al mecanismo con el que se lo estandarizó y cómo se empezó a funcionar, si lo comparamos con un lenguaje de programación moderno, tiene muchas falencias y necesidades que no cubre. No se puede interpolar contenido, es difícil pasar parámetros dentro del propio lenguaje. Siempre hablando del estándar, los fabricantes siempre proveen soluciones para mitigar esto. En general, hasta versiones muy recientes es difícil iterar sobre ellos, porque estaban pensados para que uno planteara el conjunto de datos que necesitaba, en sumo cómo relacionar los datos entre sí, y no cómo recorrer y acceder a los datos. Entonces es un lenguaje que hoy en día quizás parece muy pobre comparado con un lenguaje de programación, pero una de las ventajas que permitió esta simplicidad en el hecho de solo especificar cómo acceder a los datos y no, perdón, en qué datos quiero acceder y no en cómo accederlo, permitió que los motores de base de datos se especializaran en buscar mejores formas de accederlo, en optimizar y no solamente en forma genérica, sino en función del conjunto de datos específico. Es decir, darse cuenta que en esta tabla conviene acceder a los datos de esta forma, o primero conviene accederlos por esta tabla y luego por esta otra para obtener los datos que se piden. Y de esa manera ser una ayuda de performance muy importante hoy en día, gracias a que no se está indicando cómo acceder a los datos, sino qué datos se necesitan acceder. Entonces, está hoy en día el lenguaje muy orientado a el uso de modelos relacionales. No es el único modelo, pero sí es el predominante, digamos, en la industria. Y los gestores son inmensamente útiles a la hora de optimizar este acceso a los datos, mucho más que el programador promedio. Entonces es una ventaja muy importante el uso de SQL para acceder a los datos, a pesar de no tener toda la expresividad de un lenguaje moderno, quizás. Bien, el lenguaje a su vez se pasa en su momento a clasificar todo su alcance, empezó a clasificar en tres sublenguajes importantes. Entre los lenguajes de los cuales se lo empezó a clasificar, surgieron el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de control de datos. Hoy en día pueden encontrar alguna bibliografía un tanto desactualizada que utilice DSL en lugar de DSL, donde habla de seguridad, pero bueno, digamos, hoy se entiende que la seguridad es más amplia que lo que permite el lenguaje, entonces se mantiene el uso de DSL. El lenguaje de definición de datos, que es digamos, el que permite definir la estructura donde se van a almacenar los datos, es decir, crear las bases de datos, crear las tablas,
borrarlas y mantenerlas, es decir, agregarles nuevas columnas, quitar columnas, ordenarlas, cambiarles el tipo, definir índices, definir elementos como vistas, procedimientos almacenados, funciones y triggers que vamos a ver más adelante, que permiten utilizar los datos. Y también todo lo que se crea se puede eliminar o modificar en el lenguaje. Si bien de algunos elementos puede faltar un alter, en general siempre puede utilizarse el drop y el create para simularlo. Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que es el que se utiliza la mayor parte del tiempo en lo que es el uso de SQL, donde nos permite agregar información, modificarla, accederla y eliminarla. Entre las sentencias que tenemos para esto tenemos el insert, que suele ser que es la sentencia para agregar registros. Y tenemos update, que es la sentencia que permite modificar los registros existentes, y delete, que es la que permite eliminarlos. Después, todos los motores proveen algún adicional con los llamados upsert, que permiten modificar un registro o insertarlo si no existía. Digamos. Pero en general se utiliza el insert para la creación, el update para la modificación y el delete para la eliminación, dejando esas otras sentencias en general para usos puntuales y excepcionales y no en el uso normal. Y luego tenemos la sentencia más usada en DML, que es el select, que es para recuperar los datos que tenemos almacenados, que es la primera que vamos a ver nosotros en la práctica de la materia, y que la misma se compone de varias cláusulas, ¿sí? Tiene una cláusula select que nos permite indicar el conjunto de atributos que queremos mostrar. En lo que vieron de álgebra relacional equivale a la proyección. Luego está la cláusula from, donde tenemos las tablas. Y a su vez podemos especificar los joins y el equivalente del producto natural, el producto cartesiano que ustedes vieron en álgebra relacional. Luego tenemos la cláusula where. La cláusula where permite restringir el conjunto de filas que se muestran. Esto equivale al operador de selección del álgebra relacional. Y después algunas otras cláusulas que no vimos en el álgebra relacional, que son group by, que permite agrupar los registros, es decir, unir registros que cumplen una condición. Por ejemplo, estamos hablando de ventas, podríamos agrupar las ventas del mismo cliente, y al agruparlas podemos aplicar funciones de agregación de datos, ¿sí? Por ejemplo, sumarizar los totales para sacar un total o sacar un promedio. Estamos hablando de las evaluaciones de un alumno, podríamos sacar el promedio de las evaluaciones de ese alumno, agrupando por alumno y luego usando una función que permita calcular el promedio. Cuando lleguemos a la unidad de group by lo vamos a ver en detalle. Having permite seleccionar o filtrar filas de la misma forma que el where, pero para los datos agrupados. En la cláusula select, en la cláusula where, perdón, nosotros no habíamos agrupado aún ningún registro. Entonces no podemos aplicar ninguna condición en el where sobre los registros que ya se agrupan. Es decir, no podemos poner una condición sobre que alumnos o si queremos sacar la sumatoria de las ventas por cliente, podríamos restringir que sean las ventas de este año. Pero una vez que lo agrupamos las ventas por cliente y sacamos la sumatoria, no podemos poner una condición en el where. La condición sobre el total de ventas va en el having. Básicamente having es lo mismo que el where, pero para los valores generados con funciones de agregación. También cuando vemos la unidad del group by vamos a verlo en detalle. Order by permite ordenar los registros, es decir, ordenarlos, por ejemplo, un listado de alumnos por apellido y nombre, ¿sí? Ascendente o descendente. Y después tenemos, en el caso particular de MySQL, tenemos una cláusula limit que nos permite restringir la cantidad de filas que mostramos, y también se utiliza para paginar.
está puesto en otro color debido a que en la mayoría de los motores esto está implementado de formas distintas. Cada motor lo implementa a su manera, ya que en general esta opción surgió mucho antes de estar en el estándar. Entonces, aunque está estandarizado, la mayoría de los motores ya tienen implementado una solución y estaba tan arraigado que no han cambiado la forma de hacerlo. Por lo tanto, nosotros lo vamos a ver, aunque no lo vamos a utilizar mucho en la práctica, simplemente para que tengan conocimiento del mismo. Además de esto, tenemos unas sentencias que sirven para definir transacciones. Van a ver después en teoría las particularidades de las transacciones, pero básicamente permite definir el inicio, el fin de la transacción, puntos intermedios y deshacer los cambios hechos. O sea, permite poner un punto de inicio y después, una vez que se ejecutaron varias sentencias, confirmarlas todas juntas o deshacerlas. Bueno, desde MySQL 8 además se agregan a este DML dos elementos más, que son las expresiones comunes de tabla, que están relacionados con manipular datos un poco más complejos que como un join, digamos, generalmente se utilizan junto con un agrupamiento, un ordenamiento y suele venir como una alternativa a la definición de vistas o tablas temporales. Y también tenemos ahora las window functions que permiten calcular el uso de funciones dentro de un grupo de datos sin estar agrupándolos necesariamente. Son bastante útiles, por ejemplo, para comparar registros consecutivos, para determinar incrementos y cosas similares. Y finalmente tenemos el lenguaje de control de datos, ¿sí?, que nos permite definir, por ejemplo, crear usuarios, obviamente eliminarlos, darles permisos a través del grant y quitárselos a través del revoke. Hay algunas sentencias más como, para manipular los usuarios en MySQL. Algo importante que vamos a ver cuando lleguemos a esa unidad es que en el caso particular de MySQL los usuarios no solamente tienen el nombre, sino también el lugar desde donde se están conectando. Y el mismo usuario con el mismo nombre conectándose desde lugares distintos puede tener permisos diferentes en lo que es MySQL. Y después, al igual que en todos los demás motores de base de datos, a través del grant y revoke podemos dar permisos a distintos niveles, a nivel del motor, a nivel de base de datos, de tabla o objeto específico. Bien, aquí termina esta breve introducción del lenguaje. Nosotros vamos a utilizar SQL y lo vamos a utilizar a través de una herramienta de administración, una management tool. En particular nosotros vamos a utilizar el MySQL Workbench para esto, pero cualquier herramienta de administración soporta el uso de SQL contra una base de datos. Nosotros vamos a elegir esa, digamos, ya que es la oficial, tiene soporte multiplataforma y nos permite realizar de forma ágil y simple todas las acciones que necesitamos durante este cursado. Algo que cabe destacar es que una herramienta de administración no es el motor de base de datos ni la base de datos en sí. Es una aplicación que permite interactuar con el gestor de base de datos a través del lenguaje SQL. En antaño esto venía incluido venía entremezclado con el gestor. Hoy en día se tiende a que sea totalmente independiente y separado. Y se conecta al motor de base de datos y traduce nuestras acciones, digamos, si es una interfaz gráfica, traduce estas acciones por la interfaz gráfica hacia sentencias SQL que ejecuta. Hay otras herramientas de administración como la línea de comandos de MySQL que permite directamente ejecutar las sentencias SQL sin darnos ningún beneficio de una interfaz gráfica. Generalmente cuando hablamos de los servidores de base de datos de MySQL es la forma más común de accederlos. Pero bueno,
Todas estas sentencias también pueden ejecutarse a través de Workbench. Y la ventaja de este motor, de esta herramienta, es que se conecta al motor, envía las sentencias de SQL, pero nos permite visualizarlas a estas sentencias. Entonces podemos familiarizarnos con estas sentencias a pesar de utilizar una interfaz gráfica. Bueno, espero que les haya servido. Esta fue la introducción al lenguaje SQL. A continuación van a encontrar videos donde vamos a empezar a ver el lenguaje propiamente dicho, empezando por la sentencia select del DML. Saludos y hasta la próxima.